Bueno, muchachos, rapidísimo les voy a comentar este video. Se dan cuenta que no estoy escribiendo yo. Bueno, ya escribí y más bien estoy haciendo comentarios sobre el mismo video. ¿Ok? Básicamente les voy a explicar cómo hacer o cómo son las características dinámicas de los sistemas, ¿sí? Cualquier sistema físico. Y básicamente de lo que se trata es que vean ustedes que un sistema dinámico es aquel que cambia sus entradas, ¿sí? Básicamente. Pero también se puede considerar que todos los sistemas tienen cierto nivel de dinamismo, ¿sí? Si se tiene un análisis preciso de algunas condiciones, sobre todo al inicio del cómo corre el sistema, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas de control. Entonces, podemos hablar aquí de los sistemas determinísticos que pueden ser dinámicos o estáticos, ¿okay? Y vamos a platicar de la parte dinámica, ¿sí? Hago el énfasis de que determinístico es cuando una entrada te da una salida siempre y es exacta, ¿no? Siempre el mismo valor. Entonces eso es así, ¿no? Entonces déjenme adelantar un poquito el video. Por ahí ese detalle que dice que todos los sistemas son dinámicos hasta cierto punto, bueno, se debe a lo siguiente. Resulta que cualquier sistema, ¿no?, con diferentes entradas debería tener una diferente salida para cada entrada, ¿no? Entonces, si la entrada es constante, se supone que la única salida va a ser la misma, ¿sí? El mismo valor de salida, ¿no? Aunque hasta cierto punto, como decía ahí, tenemos que los sistemas van a tener una parte dinámica, aunque entre comillas deberían ser estáticos, ¿no? Es una especie de etapa transitoria, ¿sí? Y bueno, eso hace que sea un poquito complicado definir exactamente dónde sucede, ¿sí? Pero siempre es un tiempo de respuesta pequeño, ¿sí? Ahora, es verdad que algunos sistemas que son dinámicos porque aunque están teniendo la misma entrada, la salida está ajustándose, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante. Lo que ven ahí en los dibujos es que una entrada representa una salida, otra salida, ¿no? Pero cada una tiene una única salida, ¿sí? Y que dice ahí puede ser lineal, ¿no? Eso, exactamente. Vamos a suponer que es lineal y eso quiere decir que cualquier cambio se representa, en la entrada representa un cambio similar en la salida, ¿no? Básicamente. Vamos a adelantar un poquito el video. ¿Sí? Entonces es lo que dice ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo a lo largo del tiempo grafico la salida nada más, por ejemplo? Yo podría graficar la entrada y eso es una línea horizontal, ¿no? Porque es constante. Entonces, cuando x es igual a constante, ¿sí? Nosotros supondríamos que la salida tendría que ser constante. En caso de que no suceda eso, es porque algo está haciendo el sistema que está usando la entrada, pero seguramente no es la única entrada, ¿no? Entonces, ahí se está graficando una línea de, digamos, una respuesta, ¿no? O sea, una salida, ¿no? Y fíjense cómo hay una parte que como que no corresponde con el valor que realmente debería ser, ¿sí? Aunque la x ya es constante desde el inicio del tiempo, la parte de la respuesta tarda un poquito en ajustar, ¿no? Pero una vez ajustada ya se mantiene constante. Bueno, entonces a una entrada constante x o u constante, una y constante, aunque siempre hay un periodo de transición, ¿no? Entonces vamos a adelantar un poquito el video. Este ejemplo está muy padre. Imagínense que tienen un tanque, ¿no? Un tanque se está llenando y al mismo tiempo está dejando escapar algo. Entonces un sistema abierto donde está entrando y saliendo materia, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros quisiéramos llegar al momento en el que la entrada y la salida sean iguales, ¿sí? Sin embargo, para llegar a ese momento tiene que pasar algo, ¿no? Evidentemente la salida no va a ser exactamente igual, ¿no?, a la entrada. ¿Por qué? Porque pues, en este caso la salida está siendo afectada por otra parte, ¿no? Entonces,
ahí yo escribo que la salida si mantenemos la entrada constante, ¿no? Debería de ser la entrada igual a la salida, ¿no? En algún punto. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La salida, el flujo de salida depende de dos cosas, tanto del flujo de entrada como de H, porque H depende de la entrada, ¿no? Pero también depende de la salida. Y esa altura está provocando que cambie constantemente la salida QS. Entonces, el flujo de entrada es 1, se mantiene fijo, pero en la salida es diferente, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que quiero que entiendan de este video, ¿sí? Lo grabé de esta manera por dos motivos. Uno, que no podía grabarlo completo ayer. Entonces lo que hice fue pues, hacer todo el diagrama, ¿no? Y ahora se los comento de esta manera para que vean cómo a diferente altura, ¿no? Se puede tener diferentes valores de QS hasta que llegan a un punto en el que la entrada se mantiene constante, se queda constante y la salida también se vuelve constante, ¿no? Entonces se ve algo similar a lo que tendríamos si lo graficamos respecto al tiempo, ¿no? Y recuerden, esas entradas, esas salidas son con flujo constante, ¿no? Inicial, flujo de entrada constante. Entonces se grafica algo así. Ahí está. ¿Sí? Y llega un punto en el que ya se llega al equilibrio, ¿no? Entonces, de ser un sistema dinámico, se convierte en un sistema estático, con una entrada única y una salida única, ¿sí? Y en ese punto, obviamente, H se vuelve constante, ¿sí? Porque justo lo que entra está saliendo, entonces ya el sistema es está en equilibrio, ¿sí? Y bueno, esa es la idea de hoy, ¿no? Es que sepa que cuando un sistema está cambiando su entrada, por ese motivo puede ser dinámico. O en el caso de que la entrada sea constante, puede haber dos casos de parte dinámica, ¿no? Por ejemplo, cuando el sistema no es lineal y de repente ya se vuelve lineal, ¿no? En el caso del tanque. O en la respuesta, ¿no? De la señal inicial, cómo cambia poco a poco, ¿no? Aunque suele ser una transición rapidísima. Bueno, básicamente es eso. Les pongo aquí unas conclusiones. Si es necesario, me quito de aquí de la visión o me hago más pequeñito para que las conclusiones se vean. Vamos a ver cómo se ven las conclusiones. Entonces, todo sistema puede analizarse como dinámico, ¿sí? La región de transición de una respuesta puede ser dinámica, y también a su vez cualquier sistema dinámico pudiera convertirse en constante, ¿no? Cuando se alcanza un punto de equilibrio, ¿okay? Siempre y cuando la entrada sea constante, ¿no? Las entradas sean constantes. Digamos que como la H es función de la entrada en el tanque, por eso se convierte en un sistema dinámico, ¿no? De otra manera debería ser constante. Bien. Y ahí está. Esas son las dos conclusiones. Se las dejo para que las revisen. Y pues nada, muchachos, les agradezco. Chéquense este video. Dura un poquito más de 9 minutos. ¿Sí? Pues muchas gracias. Nos vemos.